Hermanos y amigos, qué bueno estar de nuevo con ustedes. Un saludo muy especial. Estamos tratando temas muy importantes acerca del reino de Dios. En el programa anterior estuve hablando acerca de los ciudadanos del reino. Hoy quiero hablar acerca del territorio del reino. Estamos hablando de los componentes del reino. Y no podría haber un reino si no tiene un territorio donde reinar, que eso es lógico. Así como un país tiene un territorio con unos límites, aunque hay varias naciones alrededor, tiene sus límites, pero tiene un territorio especial donde gobernar. Igual pasa con el reino de los cielos. Aunque Dios lo ha establecido en la tierra, el reino tiene un territorio. Es una colonia del cielo en la tierra. Y es muy importante analizar que cuando Jesús estaba hablando del reino, en el Evangelio de Mateo más que todo, después de hablar de las bienaventuranzas, habló de la oración. Y dentro de la oración, el Señor dijo las siguientes palabras. Oración que inclusive todos nosotros conocemos desde hace muchos años. Diríamos desde niños. Dice la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y notemos que Jesús está diciendo: venga tu reino. Es decir, venga a la tierra. Y aquí en la tierra, en ese reino, debe hacerse la voluntad de Dios, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Las dos expresiones son muy importantes. El hecho de que el Señor en su oración dijera, venga tu reino, está diciendo que el reino viene. No que nosotros vamos al reino, sino que el reino viene a nosotros. Venga tu reino. Y en ese reino que se establece en la tierra, debe hacerse la voluntad de Dios. Por eso es importante entender ese territorio, a qué se refiere. A veces nosotros pensamos que hablar del reino de Dios es como algo muy sutil, muy volátil, como que eso no se sabe dónde. Y hay algunos conceptos equivocados que los quiero mencionar de paso nada más. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que el reino de Dios se establece en la tierra, pero en una forma eterna, que Dios va a cambiar esta tierra y aquí ellos van a poseer ese reino y este reino se convierte en un reino terrenal donde ellos van a morar. Y por eso en sus cartillas, en sus lecciones, muestran dibujitos con animales, con fincas, con pasto, con todas las cosas terrenales. Pero no es así. El reino terrenal tiene un límite. Cuando Cristo venga por su iglesia por segunda vez, el reino termina aquí en la tierra. Y luego después vendrá otra etapa del reino que es diferente, que no quiero entrar en detalles. Luego, cuando nosotros pensamos en eso, otros creen que el reino de Dios aquí en la tierra es como un estado político que gobierna con autoritarismo y entonces se hace lo que esa política enseña según el reino de Dios, que comúnmente esa clase de reino es el que ha dado mala imagen al reino de Dios verdadero, porque es autoritario, porque tiene que ver con cosas que realmente no son. Entonces, cuando se piensa así en ese reino autoritario, entonces desdibuja y distorsiona al verdadero reino. Pero cuando el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado, entonces implica que aquí en la tierra se va a establecer ese reino para que reinen con Cristo los redimidos. Cuando el apóstol Juan, escritor del Apocalipsis, estaba enseñando, voy a leer el capítulo 5
y el versículo 9 y 10. Él habla de una expresión muy interesante. Voy a leerlo en la palabra. Dice que había un grupo grande que adoraba a Dios y decía: gente de toda nación, raza, lengua, pueblo y nación. Y dice que alababan a Dios y decían: para nuestro Dios nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Al hablar de que somos reinos y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, no estaba hablando de un futuro, porque ya dijimos en el capítulo 5 que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, y dice que nos hizo en tiempo pasado. Y luego no se puede contradecir la Biblia para decir que lo otro es en un tiempo futuro. Es la misma continuidad del pensamiento. En el capítulo 1 dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y en el capítulo 5, versículo 10 dice que reinaremos sobre la tierra. Y en la oración del Padre Nuestro dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. Así que esta tierra es el territorio donde Jesucristo estableció o restauró su reino. Pero ese reino tendrá una etapa final para cambiar a otra etapa, que eso se puede hablar en otra oportunidad. Entonces, cuando dice que se haga su voluntad en la tierra, la pregunta que surge es: ¿estamos haciendo la voluntad del Rey en la tierra como ciudadanos del reino? Porque tan fácil es hablar de la voluntad de Dios, pero tan difícil hacerla. Pero la orden del Señor, de acuerdo a la oración del Padre Nuestro, es: hágase tu voluntad en la tierra. Es una orden, no es una sugerencia. Entonces, si es una orden, aquí tenemos que, por todos los medios posibles y con la ayuda de Dios, empezar o decidir hacer la voluntad de Dios en todo. Ahora, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. La voluntad nuestra es imperfecta. Entonces, nuestra voluntad se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. Y por eso es que dice: hágase tu voluntad. Entonces, yo tengo que sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. Usted tiene que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Con un cambio de mentalidad, que es lo que hablamos de Romanos 12:2, donde dice que nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder ser transformados y hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y eso se debe hacer aquí, en esta tierra, en el territorio del reino. Mi tiempo se ha ido y tengo que despedirme, pero vamos a seguir hablando de otro componente del reino en el próximo programa. Que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima vez. Bendición para todos.